Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimada audiencia. Bienvenidos al nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta oportunidad contamos con la amable colaboración de un amigo personal desde hace mucho tiempo, que es profesor e investigador del CIDES, Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Alfredo Seoane es doctor, profesor e investigador, como he señalado, y vamos a conversar con él. Le he pedido su amable colaboración dentro de la línea que yo planteé hace algunos programas atrás, de ver un poco cuál es la situación económica, política, los desafíos que enfrentan los países andinos, para luego tener con académicos y con funcionarios también del Sistema Andino de Integración una mirada y tratar de establecer las correlaciones, la coherencia o no de esas miradas y un poco de la perspectiva del proceso andino o para el mediano plazo al menos. Bien, muchísimas gracias, Alfredo. Bienvenido a esta conversación, a este diálogo académico. Una primera pregunta. Muchas gracias, Marco. Ya. Es un gusto y estoy a tus órdenes. Ya, muchas gracias. Sí, una primera cuestión es para tener una mirada histórica más o menos clara. Desde acá, desde el Ecuador, y viendo las estadísticas de CEPAL, algunos análisis, hay muchos que señalan que la economía boliviana es un proceso bastante exitoso en términos de la situación regional. No es el más exitoso de América Latina, pero sí está entre ellos. O sea, al tener casi 3 quinquenios, 14, 15 años, de una tasa de crecimiento o de cerca del 5% o sostenida, que claro, se interrumpe o se debilita con el fin del superciclo de las materias primas que a todos nos benefició, pero y ahí viene Bolivia, sus gobiernos o sus autoridades, su sociedad, sus empresarios, tuvieron un manejo bastante más adecuado que el de otros países de la región. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿En qué medida la evolución de la economía colombiana representa un modelo relativamente exitoso en el periodo, sobre todo 2004-2018? Marco, mira, en una perspectiva no tan comparativa respecto al resto de países andinos, sino específicamente boliviana, yo diría que esto, más bien, ha habido el crecimiento alto, más ha sido un crecimiento del ingreso que de la producción, por la favorabilidad de los términos del intercambio. Como nunca en nuestro país, Bolivia ha tenido ingresos por exportaciones tan altos en relación al PIB, y esto ha dado lugar a que varias restricciones que vivimos durante mucho tiempo por ser un país bastante poco, digamos, sólido en cuanto a su aparato productivo, a sus concatenaciones, es un aparato productivo bastante centrado y dependiente de las exportaciones de minerales. Luego vino la exportación de gas, que tuvo inicialmente, antes del boom de precios, un incremento del quantum, de los volúmenes, por inversiones que se dieron. Entonces vivimos un ciclo de billeteras gruesas, digamos, con muchos ingresos. Eso dio posibilidad a muchos gastos,
¿no? Entonces uno ve la estructura del gasto y ve el comportamiento de las inversiones y resulta que tampoco la tasa de inversión en el país fue tan importante. Bolivia no supera el 20% del PIB en inversiones, siendo el peor de América del Sur, ¿no? Y de lejos, digamos, todos los países están por alrededor del 25%, digamos. Entonces Bolivia ni siquiera en esa época de vacas gordas pudo incrementar su tasa de inversión. Y lo que ocurrió fue un crowding out, es decir, la inversión del sector público se incrementó y la del sector privado se contrajo. Y esto, a diferencia del ciclo anterior, que dio lugar al incremento de las reservas de gas y de petróleo, ¿no? Ahora, analizando, digamos, cómo viene el desempeño desde 2015, los precios han ido cayendo, las exportaciones también, pero hemos tenido un buen colchón de reservas internacionales que ha dado sostenimiento a una situación de déficit público de alrededor del 8%, pero de varios años. O sea, estoy hablando de 2015 hasta el presente. 7 años de ese nivel de déficit es algo bastante complicado y peligroso, ¿no? Y continúa. Ahora, entonces, y sigue, digamos, de alguna manera esta situación de crowding out, ¿no? No hay... entonces, digamos, para ordenarme mejor, porque estoy hablando de un periodo muy largo, lo que no hemos tenido tampoco es una eficiencia de la inversión pública. La inversión pública se ha dado en grandes montos, ¿no? Como nunca antes, porque el sector público tenía, o sea, el government taking de las exportaciones era alto. El sector público con unos ingresos impresionantes y nunca antes vistos, inéditos, ha realizado inversiones de mala calidad. Que digamos como gasto de inversión, así digamos en el modelo keynesiano, sí implican un crecimiento, pero en el largo plazo la capacidad productiva que se ha empleado es de poco retorno, ¿no? Hay inversiones gigantescas en plantas que no funcionan, ¿no? Inversiones no bien pensadas. Algo que ha avanzado mucho es la infraestructura de vialidad, y se está viendo también que se ha hecho mal, de mala calidad, con sobreprecios. Hay cosas espectaculares como el teleférico de La Paz, que ha costado un montón de dinero, ¿no? Y habría que ver ahí el costo de oportunidad, porque es muy lindo y muy agradable para los paseños ver un sistema de transporte como ese teleférico. Sería bueno que vengas otra vez por aquí, Marco, para que te haga pasear por el teleférico, porque es realmente turístico, digamos, ¿no? Y además, pero es, digamos, un lujo para un país de nuestras características, no tanto por el costo que es alto también el costo del pasaje, sino por el subsidio que implica ese medio de transporte. Y luego tenemos el subsidio de los carburantes. Y eso se nos está volviendo una bola de nieve que está rodando, ¿no? Bien, entonces llegamos a la situación primero, esta caída, y esta caída de exportaciones, esta caída de reservas, y el tema viene después el tema de la pandemia. Ya, no, pero perdón, antes de entrar en la pandemia, yo te querrías, para completar esta panorámica que nos han dado como un cuadro impresionista, pero interesante, es, bueno, el tema de las reservas, por ejemplo, que tú has señalado. Eso fue destacado incluso por el FMI, ¿no? O sea, porque a diferencia de lo que sucedió en el caso del Ecuador, las reservas acumuladas por los gobiernos de Bolivia en el periodo de bonanza fueron sustanciales. No llegaron a los niveles, por ejemplo, de Chile, pero sí alcanzaron niveles históricos nunca vistos en Bolivia. Entonces,
Claro, y respecto al PIB sobre todo. Sí, ahora la pregunta sería, de lo que he visto, por la política de tipo de cambio fijo que mantiene Bolivia, sí, eso. Ahí también eso ha iba. llevado a un desgaste y hoy día está más o menos en un nivel equivalente a la tercera parte del pico de reservas que tuvieron a mediados de la década pasada, ¿no? A ver, claro, o sea, se produjo con el boom del gas, digamos, que es básicamente del gas, pero después fue de los minerales y también de la soya. Se produjo Ujú, una situación de mercado donde había una abundancia de dólares ujú, y crecían las reservas. Si hubiera estado el mercado de divisas en fluctuación libre, el tipo de cambio se hubiera hundido. O ujú, sea, el peso, el peso el boliviano, así se llama nuestra moneda, el ujú, peso boliviano, se hubiera apreciado mucho más. Pero ujú, lo fijaron, ujú, ya una cotización fija. Y el Banco Central casi no tuvo que intervenir para mantener ese, sino que era el mismo mercado que producía una gran cantidad de divisas. Y después también tuvieron políticas de bolivianización del ahorro financiero, que ujú. estaba muy dolarizado. Ujú. Se fue Ese me convirtiendo. parece que es el principal beneficio de esa política, ¿no? Porque yo me Eso, recuerdo cuando el Ecuador dolarizó su moneda, su economía a comienzos de este siglo, el nivel de dolarización de facto en Bolivia era superior al del Ecuador. Y ahora eso, estamos en un nivel totalmente distinto. totalmente distinto. Eso fue una política que más que o sea, era una situación de mercado que lo permitía, Ujú, ¿no? O ujú, sea, había abundancia de dólares y con ciertas medidas, pero, o sea, el tema es que la dolarización que había antes era también una situación de producto de la escasez de dólares, ¿no? ujú, O sea, ujú. Ya, ya. y eso era un costo muy, muy... Entonces, fue una buena política, digamos, en su momento. En el momento de auge, está bien tal vez fijar el tipo de cambio y ir hacia la valorización. Pero cuando el ciclo cambia, ahí se vuelve rígida. Ujú, Entonces, ahora, todos nuestros países vecinos, todo, Argentina, Chile, el Perú, ujú, Brasil y Paraguay incluso, han devaluado y nosotros no. ujú. Entonces, ¿qué pasa en el comercio transfronterizo? Los productos de los países vecinos se vuelven mucho más baratos Así es. y entonces hay una apreciación del tipo de cambio real. Ahora, no cuando había el boom, sino cuando ya no hay, digamos, las divisas suficientes. Por ejemplo, en hidrocarburos, te digo, ahora las exportaciones de hidrocarburos son menores que las importaciones de Ujú, hidrocarburos. O ujú. sea, nosotros exportamos, no estoy con los datos ahorita No, no exactos, importa. pero por decir, digamos, aproximados, estamos con, digamos, 4.000 millones de dólares de exportación, no, perdón, con 2.000 millones de dólares de exportación de gas Ya. e importamos más que eso en diésel Y y gasolinas. gasolina. Ujú, Pero no solo eso, y además la vendemos al tercio de ese valor que importamos. ujú, O sea, hay un subsidio fuerte claro. en Bolivia Ujú, para los combustibles. Entonces ese tema es complicado y si lo asocias con la situación del déficit es un poco insostenible. ya. Pero Ujú, cambiar ese subsidio y elevar los precios, ya no, ya lo que hace es que el gobierno es insostenible, ujú, ujú, ¿no? ya. Entonces Ahora, estamos pero en un ¿cuál es dilema. tu, ya, pero, ¿y cuál es tu criterio, tu evaluación del manejo de las reservas que han hecho en los últimos 12 años los gobiernos bolivianos? Bueno, y también yo ahí separaría las dos etapas, ¿no? En la etapa donde empieza a caer el nivel de las reservas, sigue, digamos, una situación de déficit, como te he dicho, sigue una situación de política fiscal y política monetaria que no ayudan a preservar, digamos, el nivel de reserva, Ya. sino es de expansión, sigue siendo de expansión.
Y una cosa paradójica que pasa en Bolivia es la inflación es baja todavía. No, sí, sí, he visto. La Claro, es inflación que es los baja, productos... casi es sí. deflacionario. Entonces, estábamos, según algunos dicen, estamos importando deflación. Como tenemos el dólar barato y los productos se han, en los países vecinos y se han abaratado, digamos, por las devaluaciones que han tenido en dólares, a nosotros nos resulta más barato, digamos, importar. Pero eso, ¿qué está implicando? Estamos importando cosas que no importábamos antes. No solo diré manufacturas ligeras, o sea, alimentos también. Alimentos hasta papa estamos importando, ¿no? Papa, fruta, etcétera, etcétera, etcétera. De los países vecinos. Teníamos, por ejemplo, algo que a mí realmente me entusiasmaba, una pujante y naciente industria vitivinícola. Ya. Tarija, en Tarija, ¿no? Sí, de calidad, o sea, se ha hecho bien las cosas, se estaba haciendo bien las cosas, pero ahora los vinos argentinos, que son espléndidos, valen una tercera parte, entonces, y entran de contrabando, tampoco hay una política. Entonces está amenazado con desaparecer. Bueno, ahora una cuestión, dentro de ese panorama ya de manejo más bien macroeconómico, ¿cómo ha sido el manejo de la política social? Tú ya nos señalaste un poco cuando dijiste esto de que la tasa de inversión no cambió, que los recursos se invirtieron en forma no la más eficiente, pero en el campo de lo social, ¿cómo ha ido nuestros países son estructural y históricamente desiguales? En el caso de Bolivia, ¿hubo alguna reducción importante en esas brechas sociales con mejoras en el gasto social, educación, salud, mejoras en los coeficientes de Gini? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en términos de ingresos, ¿Ya? Sí ha habido un progreso, ¿no? Pero cuando ocurrió la pandemia se hizo visible que no se había invertido lo suficiente ni bien en salud, por ejemplo, ¿no? O sea, las capacidades de los hospitales públicos para atender o sea, colapsaron en todo el mundo, digamos, hasta en Alemania, por decir algo. Así es. Pero en Bolivia ya era, o sea, realmente habíamos tenido un sistema de salud y eso lo venían diciendo los médicos desde antes, ¿no? Realmente colapsado. O sea, hubo plata, pero no se invirtió en salud. La educación, que es, o sea, yo creo que la educación es, pues, el elemento que implica la movilidad social, el ascenso social. O sea, porque, o sea, porque te permite esa sostenibilidad y esa mayor oportunidad que le brindas a las personas pobres. Si no, el círculo de la pobreza se hace eterno, ¿no? O sea, es la tendencia. Pero si das educación de calidad, esto cambia. Y la educación en Bolivia está realmente en una situación muy precaria, muy deficiente, peor de lo que estaba antes. Entonces hemos tenido una bonanza que ha servido para esas cosas, ¿no? Esos gastos superfluos, esos gastos ineficientes, la corrupción, pero en la estructura productiva y en la estructura de la infraestructura social, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de salud se dice, bueno, se han construido X cantidad de hospitales. Bueno, pero esos hospitales no están equipados, no tienen personal, no tienen lo mínimo, ¿no? Que deben tener. O sea, un hospital no funciona como un edificio o una cancha de fútbol, ¿no? Incluso las canchas de fútbol tienen que tener mantenimiento, etcétera. Pero un hospital son sus médicos, son sus enfermeras, son sus camas, son sus unidades de terapia intensiva. O sea, un hospital es un concepto mucho más que el edificio, ¿no? Entonces, ahora, pensando que haciendo edificios bastaba, y eso no es cierto.
Ahora, una pregunta, o sea, en términos de los indicadores, por ejemplo, de distribución del ingreso, coeficiente Gini, no hubo ni tampoco mejora significativa, digamos. Sustancial, no, Ujú, no hubo unas mejoras espectaculares. ujú. Y Lo que ahora sí hubo es para, sí, perdón, por favor, sigue. lo que sí hubo es un amplio crecimiento de la informalidad. Ujú, O sea, eso. hubo una situación de crecimiento del empleo por el lado del consumo, ¿no? Entonces, importaciones, contrabando, mucho Comercio al consumo, detal. Ujú, comercio al detalle, informal, todo informal, creación de ujú, empresas muy pocas, ¿no? ujú, El porcentaje de la industria dentro del PIB cayó, estaba alrededor del 11, está ahora en el 9, ujú, ¿no? ujú, En cambio, comercio y restaurantes y servicios de ese tipo, que son informales, ujú, han crecido. Se dice que el 80% es población informal. Y ahora, en el tema demográfico también hay que señalar algo. Ahora Bolivia está viviendo un periodo, como hemos vivido todos los países de América del Sur, pero Bolivia tiene más prolongación de esto, va a ser hasta el 2040 y tantos, ujú. lo que se llama el bono demográfico. Ya, Es decir, que la población en jóvenes edad de trabajar es la y mayoritaria, va más que creciendo. los niños, más los ancianos. Entonces, estamos en una situación de bono demográfico, pero el problema es que las oportunidades que tienen esa gran cantidad de jóvenes de, 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 de conseguir empleo es pues precaria. O sea, o sea, en Bolivia no hay seguro del desempleo, entonces las tasas de desempleo abierto son bajas, porque Así si no es. tienes empleo, entonces viene el encuestador del Instituto Nacional de Estadística y te pregunta, ¿usted trabajó en la última semana? Y la mayoría dice que sí, pues porque si no, ¿qué va a hacer? Se va a morir, ¿no? Que no hay Ujú, seguro de desempleo. ujú. Entonces, cada año están alrededor de 200.000 personas que cumplen 18 años entrando Al mercado. al mercado y sus opciones son vender dulces o vender Mm, ropa. mm. Pero O, sin embargo, hay una pregunta. O sea, ah, viendo no, yo no he visto cifras en tamaños de población, en términos demográficos, pero um, la migración, la emigración, sobre todo en América Latina, en el mundo es la movilidad humana, migrantes, refugiados, etcétera, es un problema crecientemente importante. El problema venezolano nos estalló a todos, acá. pero Bolivia no ha sido afectado. Pero y viendo la emigración que está reactivándose y que veremos luego en el siguiente módulo cuando hablemos ya de los impactos de la pandemia, Bolivia no tiene ni de lejos el tamaño, el volumen de remesas que representan las mismas para los países centroamericanos, para México, para Ecuador, para Seguramente, Colombia. seguramente. Pero no fueron pocas, ¿ah? No fueron insignificantes. O sea, porque se dio el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de las reservas y la quita de la deuda. O Ya. sea, el gobierno de Evo Morales entró en el escenario más favorable posible. Ujú, O sea, ujú, con exportaciones, o con un gasoducto y un contrato de gas construido al Brasil y yacimientos que estaban produciendo gas, ujú, ¿no? Con, eh, eh, con remesas, ¿no? Las remesas, o sea, por decirte así en cifras gruesas, digamos que las exportaciones llegaban en ese momento, en el 2006, a 3.000 millones de dólares y las remesas eran 1.000 millones de dólares, era un ujú. tercio. Ya, También es importante. claro. Y además hubo una quita de la deuda muy importante. O Ujú, sea, en el año 2005 se negoció, o sea, otros gobiernos negociaron, pero eso favoreció ya en el 2006, la quita se hizo real, el 2006 y el 2007, de manera que la deuda externa del país cayó sustantivamente. ujú. Visto. Y, Ahora, sigue, sigue, concluye. perdón, no, no, no. Entonces, en definitiva,
En los 2, 3 años anteriores a la pandemia, al igual que sucede en el resto de América Latina, la economía boliviana estaba en problemas, con un déficit creciente, con un endeudamiento externo creciente, un déficit fiscal creciente y con balanza de pagos deficitaria. Es decir, eh, la pandemia que arranca en marzo de 2020, lo único que hace es agravar esas tendencias que ya venían en el resto de América Latina. ¿Sucede igual en el Sí, caso boliviano? sí, sí, claro, igual, igual. Ya venía desde el 2015, 14, 15, empieza ya a declinar la situación primero de ingresos por exportaciones y luego impactando esto en ingresos públicos, o sea, en nivel de reservas, como una cascada, ¿no? Yeah. Y sí, sí, pero hubo políticas de mantener el nivel de gasto, ¿no? O sea, Ah, se mantuvo el... ya, exacto. Entonces, viendo las estadísticas de los impactos del COVID en América Latina, las primeras, al menos las que publicó la CEPAL, Bolivia no aparece entre los países más afectados. Hay otros que son más afectados, los centroamericanos, los Sí, caribeños o claro. los otros andinos, el Ecuador entre ellos, casi 10% Sí, de caída del PIB, mientras que en el caso de Bolivia, la caída eran, por supuesto, una caída, pero no llegaba al 3, 4%. Entonces, en términos relativos, esas estimaciones se mostraron así. ¿Cuáles fueron los impactos de la pandemia en la economía boliviana? bueno, inicialmente una paralización casi total, ¿no? De las actividades, sobre todo urbanas. Probablemente las exportaciones siguieron eh, La de gas produciéndose, uh-huh, y minerales. yeah. Lo de alimentos disminuyeron en algo, pero se han recuperado, se recuperaron rápidamente. Yo creo que el impacto más fuerte fue, digamos, en esta paralización del empleo y de o sea, en su impacto social, ¿no? Uh-huh, Porque como habíamos dicho, lo principal de la fuerza laboral está empleada en el sector informal, que es comercio y uh-huh, restaurantes y ese uh-huh, tipo de cosas. Y eso se cerró, ¿no? uh-huh. Entonces se notó bastante la recesión en los hogares, ¿no? Ya, ya. Perfecto. Ahora, me parece, o sea, paradójico, un poco como lo señalabas tú hace unos minutos, el hecho de que la pandemia y el parón total de la mayoría de las actividades de nuestras economías mostró de forma dramática que las estructuras de los mercados de empleo de nuestros países son absolutamente vulnerables y que Sí. también incluso en países más desarrollados, incluso en los países europeos, el peso de sectores informales era enorme. Pero Mm, en el caso de las cifras que yo he visto de CEPAL, se habla de un 60-40, 60% de informalidad, pero en el caso del Ecuador, por ejemplo, se llegó a niveles en los que alrededor de un tercio de la población económicamente activa tenía empleo pleno decente, es la nomenclatura que le dieron en el Instituto de Estadística, y en los 2 tercios no tenían no tenían contrato de trabajo, no tenían vacaciones, no tenían seguridad social, seguro, etcétera, etcétera. En claro. Bolivia, ¿cómo es esa situación? ¿Y cómo Se acerca sea? al 80-20. Uh-huh, Es grave, yeah, es grave, es grave. Y, y bueno, se ve también, digamos, esta precariedad cómo la gente enfrenta sus enfermedades, ¿no? Es realmente uh-huh, trágico. Lo que no se hizo, y a mí me parece por eso que la verdadera, que es una situación de década perdida, es tener tantos ingresos y no haber hecho las cosas, los cambios estructurales que incluso
se prometieron, ¿no? O sea, el programa de gobierno, digamos, era bastante estatista, pero prometía una transformación, un abandono del extractivismo, una inclusión, una mayor inclusión, la política, o sea, la constitución política del Estado bien garantista, con derechos avanzados. Yo digo que yo siento que, y hay cifras que realmente en los hechos no hemos avanzado nada. Y Bolivia, aunque tú dices que no le afectó tanto como a otros países, sigue siendo el último país en Sudamérica y está a veces Honduras está más abajo y Bolivia está después, y Haití es el último, ¿no? Pero Bolivia, Honduras y Haití son los últimos. Y nosotros, ¿qué hemos cambiado de eso? Nada. Pero hay una pregunta, y que no sé, los hechos que tú habrás visto en los medios públicos, los conflictos, la agudización de acá en el Ecuador ahora, sí, terrible, está mostrando que una cuestión que existe una publicación que hizo CEPAL, no la encontré para darte la referencia precisa, pero que analiza qué hicieron los estados frente a los impactos de la pandemia. ¿Qué sucedió en el caso boliviano? Bueno, hubo un gobierno de transición, o sea, antes de la pandemia hubo un conflicto y una situación política de crisis terrible, ¿no? Después de una elección fraudulenta, un irrespeto a la voluntad popular, el que 2016 denegaba la posibilidad de reelección a Evo Morales, se estornudó en el voto popular y hizo sus maniobras legales y se habilitó otra vez a las elecciones. Y como en las elecciones iba a perder, hizo un fraude. Y hubo una protesta y una violencia, porque se enfrentaron los dos sectores y surgió un gobierno transitorio porque Evo Morales se fue, abandonó, ni siquiera esperó a que aceptaran su renuncia, que mandó con una carta, no aceptó, sino se fue en un avión mexicano a México. Entonces, esta situación generó una precariedad de política, ¿no? Un gobierno que no representaba digamos, ni la fuerte votación que tenía el MAS, ni la fuerte votación que tuvo la oposición, sino eran, digamos, los partidos marginales del pasado que estaban en el Parlamento, ¿no? Esos tomaron el poder y después vino la pandemia, un gobierno malo, pésimo. Entonces, si me preguntas cómo ha sido la gestión de ese gobierno, ha sido mala. Y luego hubo elecciones y más bien se logró solucionar el tema político, hubo unas elecciones que no han sido, digamos, tachadas de fraudulentas ni nada, sino legales. Salió un nuevo gobierno, otra vez con el MAS, pero sin Evo Morales. Y bueno, y entonces con toda la oportunidad de gestionar mejor la situación post pandemia, de crisis, etcétera, pero de alguna manera se está volviendo a la confrontación y a la o sea, es una polarización que se fomenta desde el poder, cuando debería ser una búsqueda de unidad, ¿no? Pero hay una pregunta, una reflexión. O sea, si nosotros vemos los resultados de las elecciones en Colombia, los resultados de las elecciones en Chile, los resultados de las elecciones en Francia y en otros países europeos, me pregunto yo si esta polarización a la que tú haces referencia y que es evidente en el Ecuador, los conflictos actuales están agudizando en extremo esta polarización, es una tendencia global. O sea, sí, por razones religiosas, por razones raciales, culturales, de cualquier tipo, políticas, esta polarización está instalándose en todos los países del mundo. Y sí, es lamentable que en nuestros países eso se alimenta o se fortalece por estas fracturas sociales
que tenemos estructuralmente, ¿no? Sí, la verdad es que eso, pero en el caso boliviano yo digo claramente, va contra un proyecto nacional. Yo pienso que Bolivia debería encontrar un camino de concertación, de unidad, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de la democracia. Y aquí en esta dicotomía tipo guerra fría interna, ¿no? O sea, izquierda, derecha, estamos realmente perdiendo el rumbo, ¿no? Y en ese camino podemos perder muchas cosas. Entonces puede ser que el mundo esté polarizado y que tenga esa lógica, pero a mí me parece que es lamentable para nuestros países no tener Por la supuesto. capacidad de generar un proyecto nacional de convergencia, de unidad, como ha habido, como supongo que también ha habido en Ecuador, como aquí en Bolivia ha habido proyectos así, ¿no? O sea, y lo lamentable es que cuando hay liderazgos que tienen la oportunidad de generar eso, más bien de alguna manera, yo diría como actos reflejo, no sé qué, van hacia la polarización, la fomentan, ¿no? Entonces atacan y encarcelan a los opositores y sigue, ¿no? Sí, sigue la bola de nieve aquí cayendo, cayendo y cada vez, este es un país cada vez más, o sea, hay regiones, ¿no? Como en Bolivia como en Ecuador, pero supongo que un presidente no le hace, digamos, desaires o provocaciones a la región de la sierra o de Guayaquil, como llaman los de la costa. Igual en Bolivia el gobierno se dedica a provocar a la región del oriente. No, me parece muy interesante esto que estás planteando tú de los conflictos regionales, que muchos vienen incluso de épocas precoloniales, algunos sí. Claro. Y entonces estoy leyendo el libro este que ha sacado este periodista peruano, argentino, Martín Caparrós, y América. Y ahí me parece, ya pasé Bolivia y por eso o también Sí. quería de una vez aprovechar para conversar contigo, porque allí me señala dos cosas que me parecen dignas de un desafío para nosotros como analistas, como investigadores, como estudiosos de las ciencias sociales, y es el tema del Alto y el tema de Santa Cruz. Comencemos con el Alto. Él hace un análisis de todo lo que las dinámicas económicas, culturales, del más diverso tipo, sociales, por supuesto, en el Alto. Y me parece que el concepto de informalidad queda absolutamente corto para dar cuenta de eso, porque ahí tienes unas actividades económicas florecientes que manejan enormes cantidades de dinero, muchas veces articuladas con redes del delito transnacional en algunos casos, mucho más en el caso de Santa Cruz. Pero me parece que esos procesos de nuestros países están agudizando o tienen ese potencial de agudizar las confrontaciones regionales. ¿Cómo ves tú ese tema? Comencemos con el del Alto, luego pasamos a Santa Cruz. Sí, he estado también trabajando algunas cosas en el Alto. Es impresionante, o sea, o sea es más o menos se está volviendo la fábrica de esta parte yo no diría solo de Bolivia, sino del centro oeste sudamericano, le llaman, ¿no? Ya. Es impresionante. Hay empresas de más diverso tipo, productivas. Hay grandes emprendimientos y emprendedores, ¿no? No articulados con cadenas globales ni regionales de valor, cadenas propias. Eso habría que ver, pero lo que sí está bien encadenada también la dinámica comercial del Alto con China, por ejemplo. Hay muchos, y no solo el Alto, no es el complejo Alto La Paz, ¿no? La Paz también es, todo, el área comercial es muy dinámica. Entonces, el Alto yo creo que tiene una potencialidad y una dinámica de desarrollo y de crecimiento muy, muy grande, muy importante. Pero sí, el tema de la informalidad es algo
digamos, casi generalizado. Ujú. Ahí, entonces, es una cosa, ¿no? Ahora, ya pasando a Santa Cruz, Ajá. Santa Cruz sí es un clúster, Ujú. es un clúster grande, digamos, que liga la agropecuaria, la agroindustria, eh, y también, digamos, dado el crecimiento urbano tan impresionante, también, digamos, un sector industrial ya de consumo, ¿no? Ujú. De consumo de masas. ¿Pero para todo el país o solo es un No, enclave? para todo el país. En Santa Cruz se produce, pues, digamos, una gran parte del alimento Ujú. que antes se importaba, ahora se produce en Santa Cruz. Esto fue producto de un plan de desarrollo de los años 40, que se llamaba el Plan Bohan, bueno, se llamaba Plan Bohan porque vino una misión americana presidida por un economista Bohan, Ya. y él Pero que era trabajó parte con, de la Revolución Verde. no, más bien era como una especie de plan Marshall, porque Bolivia fue Ya, uno de los primeros países en aliarse a Estados Unidos en la ya, Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya, en 1941 ya se decide hacer esta misión, el 42 hace su informe y viene un préstamo importante de los Estados Unidos que lo que impulsa es la marcha al oriente, ya. ¿no? Santa Cruz no sé si sabes, pero yo he nacido en Santa Cruz Ah, no hace sabía. Ujú. varias décadas. No Ya. digo cuántas para que no. Ajá, no Pero te cuando yo preocupes. nací, Santa Cruz tenía 40.000 habitantes. O sea, Y te digo, ahora, hace más de 60 años. Ahora tiene 3 millones de habitantes. ujú, ujú. Es un crecimiento impresionante. Pero, ¿y cuál es la Entonces, presencia del agrobusiness brasileño y argentino en menor medida allí? está presente, claro. Ujú. Está asociado también, ¿no? Y hay inversiones, y bueno, pero también hay capitales capitales propios, ¿no? Hay Ujú. burguesía Ujú. cruceña, digamos, y mucha de la burguesía paseña se ha ido también a Santa Cruz, Ya, ¿no? ya, ya, ya. Ya. Ahora, una cuestión. Bien, me vinieron a la mente estas dos regiones de Bolivia, porque me parece interesante lo que tú señalabas de esto del crowding out. O sea, ¿existe realmente crowding out? ¿Existió cuando, en el caso del Ecuador, si tú revisas las estadísticas de los últimos 30 años, en términos del peso de la inversión o de la formación bruta de capital fijo en el PIB y en el Ecuador, esta ha sido casi siempre inferior al 20%. Solamente la época de vacas flacas, de vacas gordas, perdón, el superciclo de las materias primas y el gobierno de Correa permiten dar un salto a casi duplicar ese porcentaje, que fue temporal, con los mismos elementos que tú señalas. Pero si vemos la participación de la formación bruta de capital realizada por el sector privado en toda América Latina, este es marginal. Tenemos sectores empresariales poco emprendedores, muy conservadores, más bien rentistas, eh, acostumbrados a medrar de los aparatos estatales, de las rentas, y no innovadores. En ese sentido me llamó la atención y me gustó mucho, y por ahí va una pregunta que quería plantearte, es cuando tú hablas en una de tus publicaciones últimas sobre la formación de los recursos humanos en la nueva política industrial hacia la sociedad del aprendizaje. ¿Por qué te planteo esta pregunta? Porque si algo nos mostró, en el caso del Ecuador y de varios otros países latinoamericanos, la pandemia, es las brechas de educación, las brechas de conectividad, lo que tú señalabas en el primer segmento, los bajos niveles de calidad de nuestra educación y por lo tanto la polarización de la sociedad también en este plano. Entonces, con esos sectores empresariales y con esa calidad de los recursos humanos, eh, hay pocas posibilidades de que la inversión privada pase a ocupar un rol dinamizador indispensable.
¿Cómo ves tú eso en el caso boliviano? Mira, yo creo que la situación a ver, ¿cómo te diría? El ambiente de negocios está deteriorado por varios otros elementos que antes que lo que tú señalas son los que yo creo que contraen la posibilidad de incremento de la inversión. Por ejemplo, en minería, Ujú, la inversión extranjera directa que ha habido en Chile y en Perú es espectacular, ujú, ¿no? Sumando varios años, veía una estadística, en Chile llegaba a 40.000 millones de dólares, en Perú algo parecido. En Bolivia ujú. solamente ha habido eh, en esta época unos 4.000 millones de dólares de inversión en minería. No es porque en Bolivia no hay mineral, Ujú. sino que, o sea, no hay pues una legislación, no hay certidumbre jurídica. Ya, Y pero eso perdón, también pasa, que pero hay eso una pasa, consulta y te acordarás cuando estábamos en esos años formativos en en el CIDE en sí, México. El tema de los debates sobre la inversión extranjera directa y sus aportes reales al desarrollo económico estaba en auge. O sea, no cualquier tipo de inversión extranjera por genera supuesto, desarrollo. Y claro. entonces, de lo que tú señalaste en el módulo 2 anterior, eh, o sea, el gobierno de Evo Morales o los gobiernos de Evo Morales se beneficiaron de la renegociación de los contratos mineros o gasíferos, pero en el caso del Ecuador fue lo propio en petróleo. Hoy día, las inversiones mineras que se están realizando en el país, lo que va de recursos para el Estado, no llega ni al 10%. Entonces, ¿eso qué No, beneficio genera para nuestros países? no, claro, no, y seguir insistiendo en esos sectores extractivos no me parece bien. A mí me gustaría más inversiones de otro tipo. Ya, pero Ahora, ahí quisiera preguntarte una cuestión que es la que más me motivaba a conversar contigo. sí, El tema del litio. ¿Qué mismo pasa ya, con el litio? ¿Es un mito? ¿Hay una política ya no, clara? ¿O cómo está ese tema, ese sector? bueno, primero no hay política clara, pero no es un mito porque el Salar de Uyuni tiene las reservas más grandes del mundo en litio, pero que viene, este, bueno, que hay que desarrollar una tecnología específica para obtener su transformación, ¿no? Ujú. Eh, ha habido, ha habido propuestas, hay leyes, hay iniciativas del gobierno que han resultado ser un fracaso. Ujú. Lo último es que ha habido una convocatoria y licitación internacional para que se presenten unas empresas. Se han presentado algunas y eso se va a ver eh, en empresas internacionales, ¿no? Lo que se ha sabido es porque una empresa estadounidense ha denunciado es que su propuesta fue descalificada por haber llegado 10 minutos tarde a al, del plazo, ¿no? Ujú. Pero que lo que dicen es, bueno, sí, cometimos esa falta porque hubo un imponderable, pero implica una inversión de 10.000 millones de dólares y varias ventajas. Ay, O sea, me- es me- una potencialidad pero del me litio. permites ahí una pregunta. ¿No habían esquemas de negociación con la contraparte que fuera Alemania, que había oído, Japón también, creo Sí, que China también, entre algunas cosas, pero yo no tengo la idea precisa? No había una idea que parecía adecuada, una propuesta de la industrialización del litio ahí mismo en Bolivia. bueno, no hay mucha transparencia, no hay mucha información, pero por los hechos han fracasado, porque no están funcionando, ¿no? Lo último, antes de que Morales deje el gobierno, firmó un contrato con una empresa alemana y que era realmente poco beneficiosa para el país. Realmente fue desechada sin mayor consecuencia porque era una mala negociación.
Han creado una empresa pública del litio que supuestamente tiene que asociarse y nadie quiere asociarse también con una empresa pública bajo su esquema de, o sea, de predominio, digamos, en el emprendimiento pública boliviana. Sí, entonces, bueno, yo creo que hay ahí una gran potencialidad. Entonces, el tema del litio está, o sea, digamos, reiterando un poco, es una gran potencialidad. Ojalá hubiera una buena negociación, pero ojalá también no nos ocurra eso de lo que se llama la maldición de los recursos naturales, ¿no? O sea, nosotros tuvimos gran cantidad de gas y lo exportamos, ahora no tenemos ni siquiera para abastecer los contratos con Argentina y Brasil y el abastecimiento al mercado interno puede peligrar. Pero todo ese boom y todos esos ingresos, no sé dónde están. O sea, digamos, ese es el problema. Entonces, también hay una idea de lo que yo quiero plantear, o sea, no es la panacea tener un recurso natural. Por ejemplo, ahora están explotando, pero de manera salvaje, el oro aluvional. Ya. ¿No? Porque el precio del oro está por los cielos, ¿no? Así es. Entonces entran ahí cooperativistas mineros y usan mercurio, y vierten el mercurio en los ríos, y tampoco, y el impuesto que pagan es mínimo. O sea, al final, ¿de qué sirve tener explotar ese recurso si te está deteriorando el medio ambiente, si no te genera recursos, sino que más bien entran a las comunidades que están viviendo, las comunidades indígenas que viven en la selva y que casi no han tenido contacto con la civilización, y entran estos poderosos a meter dinamita y a meter bala, ¿no? O sea, realmente, ¿qué tipo de desarrollo es ese? ¿Para qué queremos tener una balanza, unas exportaciones de minor? Porque ahora nuestra principal exportación en Bolivia no es el gas, es el oro. Y el oro solo deja el 2% del valor en las arcas del Estado. Pero los pasivos que está dejando ambientales, sociales, son humanos. O sea, ese tipo de desarrollo, yo pienso que el país no le debería interesar. Pero el proyecto político que está en el poder lo fomenta. Bien, para ir concluyendo y agradeciéndote una vez más tu valiosa colaboración, ¿cuáles han sido los efectos del conflicto en Ucrania sobre Bolivia? Así brevemente. Bueno, tenemos una presencia fuerte rusa, ¿no? Yeah. En empréstitos, en proyectos del gobierno, ¿no? Incluso hay un proyecto para desarrollar energía nuclear y otros. Y hay también un alineamiento, una especie de alineamiento ideológico, y los efectos del conflicto se están viendo por el lado de los precios y la subida tal vez. Pero en términos netos, por ejemplo, la subida del gas y la subida del petróleo, en términos netos, ¿significan un mayor ingreso para Bolivia o no? Sí. Sí. O sea, claro, al mismo tiempo que han aumentado las exportaciones, por los precios, el valor de las exportaciones, también ha aumentado el valor de las importaciones, porque como te he dicho, nuestra balanza comercial de hidrocarburos es deficitaria. Yeah. Ahora, la penúltima pregunta. Frente ¿cómo ves entonces tú, que también trabajaste en tus años mozos en los temas de integración, cómo ves el papel de la presencia de Bolivia en Mercosur o en la comunidad andina? La verdad es que Bolivia ha perdido una relevancia en ambos procesos. Siempre el proceso andino de integración ha sido más significativo, más importante y más positivo para Bolivia. Pero básicamente con Perú, ¿no? Por las interdependencias que tenían por proximidad geográfica. No, también con Colombia y con Ecuador menos, con Venezuela era muy fuerte, ¿no? Ajá. Pero con Colombia y con Perú, exactamente.
y con el Mercosur menos, ¿no? O sea, realmente el acuerdo de libre comercio que se firmó con el Mercosur eh, tuvo varios, no tuvo un buen desempeño, no pudimos incrementar nuestras exportaciones no tradicionales y básicamente exportamos gas e importamos todo, ¿no? O sea, somos además deficitarios con el Mercosur en general, pese a que tenemos ese grueso de importaciones de gas, ¿no? Tal vez no somos deficitarios, pero en la balanza comercial sin el gas somos terriblemente deficitarios y nos exportan pues su materia o sus manufacturas, ¿no? Sí, y entonces, una pregunta, perdón, siga. Lo que yo pienso es que, bueno, tal vez con este cambio o esta vuelta al ciclo progresista puede haber un reavivamiento de la integración sudamericana y la andina, ojalá. Eso se esperaría, digamos, ¿no? No sé qué va a pasar en Ecuador, porque ahora Ecuador se está quedando un poco aislado. Pero a mí no me parece que es lo mismo, digamos, viendo el discurso de Petro que Maduro. Por supuesto que no. Petro que Ortega. O sea, Maduro y Ortega para mí son impresentables y que no digan que son izquierda, por favor. Así es. Si ese es el progresismo de la izquierda, yo estoy del otro lado. Perfecto. ¿No? Así es. Pero me gusta, así. digamos, más Boric, me gusta Petro, porque como tú sabes también, yo desde mis años jóvenes he sido progresista, digamos, en ese sentido que lo entendemos. Pero Maduro progresista, por favor, ¿no? O sea, sí, Ortega. Y para ir terminando, para sacarte al terreno que más te gusta, al terreno de la economía global. O sea, si hay algunos resultados o tendencias que están todavía en construcción, pero son varias y podrían ser objeto de una nueva invitación a dialogar, me encantaría hacerlo, de la pandemia y del conflicto en Ucrania y de las sanciones, es que estamos asistiendo, según muchos, a una desglobalización, a un cambio en las tendencias de la globalización que probablemente van a llevar o ya están llevando a una reformulación de las cadenas globales y de las cadenas regionales de valor y también a una revalorización de los espacios regionales, de los espacios de proximidad. En América Latina, Cochabamba, digamos Santa Cruz, por ejemplo, con su participación en el imperio de la soya, conjuntamente con Brasil, con Argentina, menos con Paraguay, está posicionado en el tema agroalimentario que también está siendo revalorizado a partir de estos dos procesos, de estos conflictos. Abren posibilidades que autores poco conocidos en América Latina, como esta venezolana Carlota Pérez, que es profesora de Cambridge desde hace excelente. Y ella plantea, y cuando salga te haré participar, bueno, salió mi tesis doctoral, te la haré llegar para que la pongas en la biblioteca, por favor. Es sobre los temas alimentarios. Y es, entonces, otro texto que está sacando un colega, es cuestionando muy seriamente esto de la maldición de las materias primas, de la maldición del extractivismo y rescata de Carlota Pérez la posibilidad de economías dinámicas, pero en un proceso largo, con condiciones políticas, condiciones sociales, condiciones de emprendimiento, de incorporación científico-técnica que pueden llevar a superar el atraso. ¿Cómo ves tú esto en el caso de Bolivia? Mira, yo, bueno, es un poco ver la bola de cristal, ¿no? Así es. Pero yo veo, digamos, ciertamente como positivo, por ejemplo, que se revaloricen los espacios regionales y que haya una cierta desglobalización, o sea, una desconexión, un desacople, digamos, a esa maquinaria, por ejemplo, de producción china tan avasalladora de nuestra propia industria, ¿no? Ese hambre que tiene de recursos naturales y esa depredación que hace de nuestra capacidad productiva, a mí me parece sano, digamos. Y ojalá se reactive la integración regional.
Y en términos estratégicos, yo creo que por ahí tiene que pensar Sudamérica, Latinoamérica, o sea, el nuevo diseño, hubo un nuevo diseño estratégico andino, pero un nuevo diseño estratégico que nos permita posicionarnos favorablemente, como lo que ocurrió. Hay que estudiar lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo América Latina tomó un rol relevante para la configuración del sistema internacional. Ahora no hay una receta para eso, no es un alineamiento automático, es más bien tratar de evitar que esa confrontación global entre dos poderes se traslade a nuestro terreno. Y por eso también digo yo, es importante que dejemos de lado la confrontación ideológica, y peor aún, ¿no? O sea, representando poderes externos. Tenemos que tener un proyecto propio. Hablaremos de eso una próxima vez, ¿no? Con todo gusto. Te agradezco mucho, Alfredo. Muchas gracias, Tito. Por favor, acabemos la grabación. Queda comprometido una nueva invitación próximamente. Muchas gracias, estimados oyentes. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.